Nació en A Coruña hace 47 años, está casado, tiene 2 hijos, es licenciado en Sociología, Económicas y Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y posgrado en Desarrollo de Dirección por el IES. Lleva más de 20 años trabajando en la gestión de personas en España, en Filipinas, en República Dominicana. Entre los años 93 y 98 trabajó en Unión Fenosa, en donde ocupó varios cargos relacionados con la organización de personal, y desde 1998 trabaja en la empresa R, en donde es director de personas, especialista en motivación, liderazgo o coaching. Participa en programas de formación de varias universidades y escuelas de negocios. Y añadimos a esa introducción, buenas noches, muy buenas noches, don Pablo. Santiago Vázquez, que recientemente publicó usted este libro que tenemos encima de la mesa, La felicidad en el trabajo, con la coletilla y en la vida. Efectivamente, el título pues es el fruto de una reflexión, y es que al final todos tenemos la intención de pasar por esta vida de una forma lo mejor posible, de hecho, incluso intentar ser felices, y el trabajo ocupa un espacio importante en nuestra vida. Por lo tanto, intentar ser feliz en la vida, cuando el trabajo ocupa mucho espacio, pues va a ser imposible si no lo somos laboralmente hablando. Claro. Antes de nada, permítame que se lo diga, publicar esta obra en 2012, como dice usted, a finales de 2012, hace unos meses, en plena crisis económica, con casi 6 millones de parados en España y una tasa de paro juvenil del 55%, parece algo así como cantarle canciones a un sordo, ¿no? Sí, el libro tiene una vocación atemporal. De hecho, el conjunto de, de reflexiones que recoge, pues no tienen nada que ver con el momento en que vive el ser humano. De hecho, buena parte de las primeras reflexiones tienen que ver con Aristóteles, ¿no? Y es absolutamente vigente. Aristóteles decía que la felicidad consiste en utilizar tus fortalezas. Y si aportas algo que crea valor a algo que tiene sentido, tu satisfacción con tu vida es mayor. En crisis, pues yo creo que es más necesario que nunca. Posiblemente, cuando todo va bien, el no ser demasiado consciente de las cosas que funcionan a lo mejor no es tan relevante como cuando tienes que echar mano de recursos para poder sobrellevar unas circunstancias difíciles. Usted propugna la propagación de la gripe H, lo que llaman gripe H, happiness at work, felicidad en el trabajo. Luego nos cuenta usted la fórmula para lograrla, pero en principio, ¿a quién hay que contagiársela más? ¿A los empresarios de nuestro país para que nos dejen ser felices o a los trabajadores para que sepan ser felices? Pues yo creo que a ambos, y no es una forma de desescabullir la pregunta. ¿A ambos por qué? Bueno, yo creo que en el foro de Davos dicen que estamos en una nueva era. Lo que pasa es que cuando estás en un cambio importante de era y estás dentro, no eres consciente. Tendrán que pasar unas décadas para, con perspectiva histórica, poder ver lo que pasó en este momento, ¿no? Y hablan de Human Age. Human Age, yo soy optimista en relación al futuro porque en esta era del ser humano después de la sociedad industrial, por primera vez coinciden los intereses individuales de las personas y los intereses de los empresarios o de todo aquel que quiera desarrollar negocios sostenibles. Apostar por las personas como clave para obtener mejores resultados va a funcionar. De hecho, ya empieza a funcionar en empresas que viven sobre todo de gestión de intangibles. Las personas que se comprometen, que se implican en sus proyectos, tienen un alto nivel de satisfacción por una parte y tienen también mejor rendimiento. Pero desde hace años observo también un cambio negativo, o muy negativo en la mayoría de empresas españolas, sobre todo las grandes, aquella filosofía de fidelidad a tu compañía durante toda la vida, implicación total, etcétera, se está perdiendo, diluyéndose al darse cuenta los empleados de que hoy están y mañana no están y les da igual que lleves 20, 30, 40 años. Efectivamente, yo creo que es un error importante, ¿no? Pero estamos en una sociedad en la que nos orientamos sobre todo al corto plazo. Y lo que puede funcionar a corto plazo, sobre todo en estos momentos que te desayunas con una cifra de desempleo, pues un empresario a la antigua, lo que yo denomino empresaurio, pues puede caer en la tentación de decir, no importa cómo cuido a las personas, porque tengo 5 millones llamando a la puerta. Sin embargo, es claro que los ciclos cambian y que dentro de muy poquito tiempo, ya no en el corto, pero a lo mejor en el medio, vas a tener que tirar de la reputación que has generado para atraer ese talento. Hace unos años, todos recordamos, en gestión de personas, que competíamos por el talento.
y echábamos mano de la imaginación para intentar atraer a los mejores. Eso va a volver a ser una necesidad dentro de muy poco tiempo. Y en ese momento la gente recordará cómo hemos gestionado el momento actual, cómo hemos hecho los ERES, cómo hemos dejado a las personas en un segundo plano y posiblemente nuestra credibilidad o la de credibilidad del que ha optado por ese corto plazo pues sea muy pequeña. También porque su imagen quedará dañada hacia el exterior, ¿no? No solo porque no sean capaces de captar ya ese talento, porque la gente no va a querer ir, sino por eso que le digo yo, ¿no? La imagen, la reputación. Efectivamente, la imagen quedará dañada y la gente no es tonta, todos tenemos memoria y todos posiblemente tendremos que aceptar en estas circunstancias pues trabajos a lo mejor de segunda calidad o como queramos llamarle, pero lo que está claro es que dentro de nada volvemos a tener que competir y en ese momento la sartén puede volver a estar, el mango de la sartén, del lado del trabajador que a lo mejor puede volver a elegir entre los distintos empleadores. Dice usted que esto de la felicidad en el trabajo es la reinvención del management. ¿Se produce así más y mejor? Bien, es muy interesante, ¿no? Efectivamente yo creo que se produce más y mejor. Cuando hablamos en abstracto a veces me cuesta transmitirlo y no todo el mundo se lo cree. Sin embargo, yo pregunto... Vamos al ejemplo. Al ejemplo, un caso concreto. ¿Hay alguna duda de que cuando las personas están comprometidas el absentismo disminuye? No. Yo creo que no hay ninguna duda. ¿Por qué? Porque si yo estoy bien con mi empresa, me siento en deuda, me siento agradecido, me llevo bien con mis compañeros y creo en el proyecto, si tengo unas décimas voy a hacer todo lo posible para continuar trabajando y viceversa. Pero no solamente en materia de absentismo, también en materia de rotación. Al final de lo que se trata es de que en este mundo el conocimiento se queda obsoleto muy rápido, necesitamos a personas flexibles, con creatividad, con altos niveles de implicación. Y si los mejores se nos van, pues vamos a tener una dificultad importante en mantener nuestro nivel de servicio. Por lo tanto, el deseo de permanecer en una empresa también es obvio que es mayor cuanto más a gusto estás, cuanto mejores son las relaciones con tu jefe, etcétera, etcétera. Vamos con la fórmula mágica. Creo que usted propone en su libro, el que tenemos encima de la mesa de nuestro estudio hoy, 7 acciones concretas para lograr ser más feliz en el trabajo y en la vida. ¿Cuáles son esas acciones, en síntesis? Sí, las 7 acciones al final es un resumen, ¿no? Porque las personas necesitamos, a la hora de comunicar, pues dar de alguna manera claves sencillas, asimilables rápidamente, ¿no? Los titulares. Los titulares, efectivamente. Un libro. Quiero recalcar que tiene una base científica, es decir, cuando estamos hablando de la importancia, por ejemplo, de ser optimista, y dices tú, ¿pero cómo voy a ser optimista con estas circunstancias? Por razón de más. Con estas circunstancias es cuando tienes que tener alto nivel de autoeficacia, es decir, considerar que eres capaz de gestionar tu presente y que el futuro va a ser positivo. Lo que pasa es que eso, perdone que le interrumpa, es un poco difícil si usted ve que hay varias personas que están mermando su confianza en sí mismo, es decir, cómo venderse uno cuando hay envidia, cuando hay pues menosprecio por parte a lo mejor de la empresa o de compañeros o jefes, es complicado, ¿no? Sí, sin duda es complicado, por eso es importante. Si no fuese complicado y fuese intuitivo y todo el mundo además pues lo generase de una forma espontánea, pues no habría ningún problema y no tendríamos que hablar de ello. Lo cierto es que cuando somos optimistas, confiamos más en nuestras posibilidades. Al confiar más en nuestras posibilidades, invertimos más energía y aumenta el porcentaje de posibilidades de conseguir lo que pretendemos. Por lo tanto, yo le daría la vuelta. Entonces, con esas circunstancias, vamos a resignarnos y a quedarnos en creer que tenemos derecho a ser pesimistas para contagiar pesimismo y todo el mundo coincide en hablar de que el carácter psicológico de la crisis es muy importante. Necesitamos crear empleo. Para crear empleo, alguien tiene que creer ser optimista y creer que vale la pena construir para crear ese empleo. Si constantemente nosotros mismos, por ejemplo, los medios de comunicación, recogen una noticia del Financial Times referida a que los españoles hurgamos en las basuras, etcétera, eso mina todavía más nuestra propia capacidad. Muchas veces somos nosotros los que buscamos aquellas noticias que tienen más, pues más morbo o son un poco más llamativas
y no nos damos cuenta del daño que nos podemos hacer. Todo eso es muy cierto, don Santiago, pero aparte de eso, y ya hablo a título individual, no mío, pero francamente estoy un poco harto de oír a expertos de la cosa que dicen que para encontrar trabajo hay que tener una actitud efectivamente positiva, transmitir optimismo, etcétera. Pero claro, ¿cómo la puede tener una persona que lleve, por ejemplo, 3 años sin empleo, a la que se le hayan terminado sus prestaciones, que ve cómo sus hijos lo están pasando francamente mal, a la que le hayan dicho no, por mucha actitud positiva que haya llevado 200 veces en entrevistas de trabajo? ¿Cómo lo consigue? Realmente yo no tengo una respuesta a esto. Yo lo que le puedo decir es que si no lo consigue, va a tener más posibilidades de seguir en situación de desempleo. O sea, que tiene que intentarlo como sea. Es que, ¿sabe lo que pasa? Mi padre nació en Melilla y mi madre en Palas de Rey. Se fueron a Bilbao para buscar trabajo, porque consideraban que en aquellos tiempos, pues, de posguerra, etcétera, etcétera, como mucha gente. Y son circunstancias absolutamente peores que las que nosotros tenemos ahora, las miremos como las miremos. Y ellos decidieron que eran felices. A mí nunca me han transmitido que en aquella época en Baracaldo pues podrían estar sufriendo radicalmente. Creo que es un error constante en el que incurrimos constantemente justificar que tenemos que estar mal y pesimistas porque las circunstancias no admiten otra actitud. No es verdad. Por otra parte, hay múltiples ejemplos. Recuerdo uno en el que a un colectivo de estudiantes de último curso universitario le midieron el nivel de optimismo en 1980 y 30 años después le preguntaron cuál era su nivel salarial. Los más optimistas ganaban un 30% más. Bien, cada uno elige ser optimista o pesimista y no hay unas circunstancias, fíjate lo que te voy a decir, que determinen un nivel de optimismo. Es decir, tú puedes ser Amy Winehouse y tenerlo todo y acabar fatal. Y tú puedes ser una persona que carece de prácticamente todo y dedicarte a ayudar a los demás. El problema, yo creo, en relación a la felicidad e infelicidad, que se puede considerar casi una epidemia, es que tememos perder lo que tenemos, ansiamos lo que no tenemos y nos olvidamos de disfrutar y saborear lo que tenemos. Y ojo, cuando nos olvidamos de saborear lo que tenemos, además estamos incurriendo, en mi opinión, en un acto de soberbia tremenda, porque resulta que tenemos lo que el 90% de la humanidad desea. Por lo tanto, hay que apoyar a las personas porque efectivamente cuando no tienes trabajo, la ausencia de trabajo te impide desarrollar otras patas de la vida e incluso pues, puedes llegar a tener problemas de autoconfianza, repercute en tus relaciones de pareja, etc. Ahora, creo que debemos poner la responsabilidad en cada uno de nosotros. Sinceramente, el Punset le preguntaban el otro día si creía que era serio hablar de felicidad en los tiempos que corren, y él dijo algo así, como estamos mejor que en Hollywood. Y entonces la periodista le insistió, pero ¿cómo dice usted eso, ¿no? Y él contestó, fíjate tú, estamos en el periodo de paz más prolongado de la historia de Europa. Es tremendo, ¿eh? Y de España. Y de España, es decir, la probabilidad de vivir en este escenario era muy pequeña. Y por otra parte, el suelo de nuestro bienestar, y yo no canto al conformismo, pero sí canto o invito de verdad al acto de la responsabilidad, sobre todo para uno mismo, porque la persona que está deprimida, que está pesimista y que se convence de que tiene derecho a no pensar en positivo, realmente se hace un flaco favor, sobre todo a sí misma. Como su respuesta ha sido bastante larga, tenía que ser así, le voy a hacer 2 preguntas en una. Claro, ¿cómo puede ser uno feliz en el trabajo si es infeliz en el resto de aspectos de la vida, si está divorciado, si tiene problemas constantes con su pareja, etcétera? Y la segunda, usted sabe mejor que yo que hay personas que llegan todos los días a trabajar, y sobre todo en España, dispuestas a generar conflictos. Bueno, en la primera, yo creo que lo que dicen las investigaciones, y yo me limito a observarlas y a intentar entenderlas, es que en la vida los distintos estadios, es decir, la parte sentimental, el amor, el ocio, la educación de los hijos y el trabajo, que pueden ser los 4 espacios en los que se dividen, o al menos así lo hace Seligman, que es el autor de referencia, suelen tener bastante de vasos comunicantes. Es decir, te va fantástico en el amor y tal,
bueno, pues posiblemente eso te ayude en tu día a día laboral y viceversa. Tienes un problema laboral o te va bien, pues tiendes a ser más expansivo. Porque esto ¿Pero no... usted cree que si uno de esos vasos se vacía también contagia a los demás? Sí, yo creo que de alguna manera hay que tener cuidado porque sí puede contagiar. También contagia el hecho de que el sentirte apoyado en tu casa cuando acabas de perder el trabajo, por ejemplo, pues es algo que ayuda a sobrellevarlo. Y si no dispones de esa ayuda, pues posiblemente salir del problema sea más difícil. Pero sí existen unos vasos comunicantes positivos y negativos. Y en relación a lo que se denominan personas tóxicas, ¿no? O personas que siempre están constantemente viendo la parte negativa. Hay muchísimas en España. Hay muchísimas. muchas, sí. Hay muchas. Demasiadas. Yo no sabría decir, yo creo que siempre, pocas son muchas, ¿no? Y siempre demasiadas, como tú dices. Yo creo que, pues yo no digo aislarlas, ¿no? Pero al menos intentar que no te contagian esas emociones negativas, ¿no? Porque efectivamente desconfiar genéticamente en lo que es la evolución de la humanidad ha sido algo que nos ha ayudado. El desconfiado era como mucho más prudente y por lo tanto tenía más posibilidades de sobrevivir. Pero en estos momentos, en esta nueva era, levantarse desconfiando constantemente de todos los que te vas cruzando, hacen que tu día sea sensiblemente peor que si tienes una confianza razonable en tus compañeros de trabajo, en tu pareja, etcétera, etcétera. Yo creo que eso también es relativamente fácil de ver. Los especialistas en la materia decían hace tiempo, no sé si lo siguen diciendo, que cada 10 años aproximadamente un trabajador debe cambiar de ocupación, aunque sea dentro de la misma empresa. ¿Eso se sigue manteniendo así? ¿Usted lo sostiene también? Pues yo estoy bastante de acuerdo con esa reflexión. No sé exactamente si son 10 o menos años, ¿no? Pero yo creo que en estos momentos ya no va a ser algo que uno pueda elegir. Yo, en mi trabajo, veo que nos estamos reinventando constantemente. Es decir, en esta nueva era, en el hipercambio, lo que sucede es que lo que tienes que gestionar está cambiando constantemente, de tal manera que creo que debe haber pocas ocupaciones que lleguen a los 10 años sin, de alguna manera, tener alguna revolución interna importante en el contenido, en las formas. Ya cambia la cosa sola. Yo creo que ya no hace falta ir buscando el cambio porque cambia constantemente. Difícil en este país ser feliz cuando se ocupa un puesto directivo, ¿no? El jefe siempre está sometido a críticas a veces injustas, a veces excesivamente crueles y no motivadas. No sabría qué decir, ¿no? Me imagino que en general... Quiero decir que en otros países eso no ocurre de esa manera. Sí, es cierto que en otras culturas anglosajonas la relación entre los jefes y los colaboradores son como más transparentes y no existe, no sea tanto esa soledad del jefe, ¿no? Yo creo que los directivos pues, necesitan mayores dosis de inteligencia emocional y social, porque creo recordar que era Goleman el que dijo que cuando tienes personas a tu cargo, yo creo que los resultados eran de sus investigaciones, el 85% de tu éxito depende de tu capacidad para inspirar y relacionarte. Y solamente un 15% depende del nivel de conocimiento que tengas sobre tu propio negocio. Una vez más, la inteligencia emocional demuestra su importancia, como en otros ámbitos de la vida. Estoy absolutamente convencido. Al final, todos buscamos personas que tengan un alto nivel de autoconocimiento. ¿Para qué? Pues para que se autocontrolen y se gestionen adecuadamente. Ese estilo de jefe que decían, bueno, es brillante, aunque es un poco pues, borde o bruto y tal. Yo creo que hoy ya no se permite. Si no te controlas, si tú tienes una dificultad, una debilidad en cuanto a tu capacidad de relacionarte, posiblemente ya no vayas recibiendo encargos en cuanto a contenidos en ocupaciones y tu desarrollo profesional será más lento, ¿no? Por lo que he podido leer de él, de su libro, es eminentemente práctico, está plagado de ejemplos y de casos reales. ¿Es un libro de autoayuda? Bueno, no me gusta nada lo de autoayuda, pero sí efectivamente... A todos los que le hemos preguntado en este espacio siempre dicen lo mismo, no me gusta nada lo de autoayuda. A ver si encontramos un día un autor que diga, sí, el mío es de autoayuda.
Sin embargo, claro... Porque el término no es feo, ¿no? No es feo. De hecho, a mí uno de los autores que más me inspira se llama Tal Ben-Shahar. Da clases para aprender a ser feliz en la Universidad de Harvard, nada más y nada menos, porque en Harvard se dieron cuenta de que eran los mejores abogados, médicos y arquitectos, sin embargo tenían unos índices de felicidad inferiores, ¿no? Entonces dijeron, esto falla algo, vamos a tener que intentar potenciar también el autoconocimiento y esto. Y Tal Ben-Shahar lo que dice es que tienen que existir puentes entre lo que es lo científico y la divulgación. Por eso, en ese sentido, a mí no me importaría calificar el libro que lo coloquen en autoayuda, ¿no? Pero recalco la parte científica, es decir, que tenga una base no de ocurrencias más o menos interesantes desde un punto de vista coloquial que surgen de alguien, sino que en estos momentos el comportamiento positivo, la psicología positiva, es una ciencia que se está trabajando seriamente. Desde otras perspectivas también científicas, como la neurociencia, podemos saber lo que está sucediendo en el cerebro a nivel hormonal, sistema inmunitario, etcétera, cuando se practican determinadas cuestiones que después conviene llevar a cabo en las organizaciones, como por ejemplo pues el reconocimiento, la gratitud o unas relaciones sociales positivas. Son cosas que te van a ayudar. Veo además que cada capítulo de su libro está encabezado por una frase de un personaje importante, de Margaret Thatcher, de Churchill, de Platón, en fin. Como hemos dicho al comienzo, usted es licenciado en Sociología, en Económicas, en Políticas. ¿Cayó usted en esto de la organización de personas por casualidad o lo buscó? Por absoluta casualidad. Como ocurren tantas cosas en la vida, ¿no? Como ocurren tantas cosas. De hecho, soy un apasionado de mi profesión y, bueno, mi madre dice que lo sería de cualquier cosa, ¿no? Desde cuando uno tiene cierta tendencia a disfrutar con lo que hace, pues podría ser en esto o en otro ámbito profesional. Recuerdo que en mi caso concreto pues había una vacante en la empresa en la que yo participaba en el proceso de selección, que era Unión Fenosa, y no me había planteado el trabajar en recursos humanos nunca. Cuando descubrí la importancia que tienen las personas dentro de las organizaciones, pues soy un apasionado reclamando un poco esa importancia e intentando contagiar precisamente ese ánimo por invertir en las personas como la estrategia o una de las estrategias más potentes y más sostenible que hoy posiblemente sea el término más importante, ¿no? Porque no es solamente construir, sino mantener lo construido y adaptarlo al cambio. No es el primer libro que escribe. Sí, es el primer, bueno, es el primer libro. Sí, es el primer libro. Era una pregunta. Sí. Muy bien. Don Santiago Vázquez, gracias por haber estado con nosotros. Siga usted escribiendo en cualquier caso sobre la felicidad en el trabajo, cualquier aspecto relacionado con la psicología en este mundo laboral que nos ha tocado vivir tan complejo, tan complicado y más en nuestro país. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Y ustedes saben que tienen con nosotros una cita para hablar con personajes como Santiago Vázquez, aquí en Nove Acción, nuestro espacio de entrevistas de Popular Televisión Galicia, de lunes a jueves a eso de las 9:30. Que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.